Saludos y bendiciones, el Padre te bendiga donde quiera que esté, la paz de Dios inunde todo tu ser en el nombre de Jesús. Espero te sientas bien donde quiera que te encuentres en este instante. Bendiciones del cielo. Hoy, una vez más, Dios nos permite estar aquí en esta plataforma de bendición joven de Cristo y queremos compartir un tema muy importante con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que no es común que se hable, pero nosotros estamos saliendo de lo común y estamos entrando en la esfera del espíritu. Así que aquí está conmigo mi hermanazo, el hombre que tiene la bola caliente en la mano. Él es Anderson. Te bendiga, Ramón. Yo bendiga a cada una de las personas que va a estar en sintonía en el día de hoy. En este programa especial que estamos haciendo unos programas especiales grabados para edificación del pueblo de Dios. Y yo sé que el día de hoy no será la excepción. Amén. Así es. Y el tema que vamos a tratar hoy es malas costumbres cristianas. Es un tema importante, interesante. Por favor, suscríbete, comparte esto, porque te vas a gozar. Anderson, malas costumbres cristianas. Mira, ¿qué te parece? De antemano quiero decirte que yo sé que este tema va a traer tal vez ciertas represalias y tal vez cierto desacierto en algunos puntos, tal vez del público, de algunas personas, pero es bueno tratarlo porque es importante que el pueblo del Señor sea edificado. También decirte que yo sé que este tema va a tener que tener continuidad, segunda y tercera parte. Eso es algo que es inevitable. Pero sin mucho preámbulo, yo creo que entremos en el tema, mi hermano. Sí, correcto. Yo sé que va a ser de bastante bendición. Yo creo que le damos la palabra aquí en Gálatas. Gálatas capítulo 5, en el verso 16. Amén. Vamos a estar leyendo Gálatas. Yo creo que alguien envíe esta cita bíblica ahí, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 16. La vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. La misma dicen así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra en el nombre de vida Jesús. Y vida en abundancia. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Malas costumbres cristianas. Ya para yo dar mi breve introducción y pasarte, Ramón. Cuando hablamos de costumbres, son aquellas cosas que nos caracterizan, que se nos ha enseñado de tiempo en tiempo y de generación en generación. Para nosotros aquí en República Dominicana, una costumbre es que en Semana Santa se celebre la supuesta Semana Santa en abril, marzo, no sé, por ahí. Marzo, abril. Se celebra una supuesta Semana Santa, entre comillas, y en esa semana la costumbre dominicana es que se haga una habichuela con dulce. Sí. Tenemos muchas otras costumbres que si nos ponemos a mencionar duraríamos mucho en este video. Todo el mundo conoce lo que es una costumbre ya. Pero ya cuando hablamos de malas costumbres, algo que está mal, algo que tal vez se nos ha enseñado, que hemos aprendido, pero está mal. Y debemos comenzar a sacar de nosotros ese aprendizaje que nos han enseñado. Y esto se da también en el entorno cristiano. Por eso en el día de hoy hemos traído este tema de malas costumbres cristianas. Cosas que tal vez se nos ha inculcado, cosas que tal vez hemos visto y la estamos haciendo, pero está mal conforme a la palabra. Así es. Conforme a lo que el Señor nos manda. Y yo sé que muchas personas dicen, wow, tal vez yo practico dicha costumbre, o tal vez yo hago dicha costumbre, o tal vez yo hago dicha práctica. No porque quiera, sino porque tal vez lo he visto en otro, tal vez lo ha aprendido de tiempo en tiempo, tal vez se ha venido practicando y lo hemos copiado de una forma hasta inconsciente. Y yo quiero que en este día hablemos de esas malas costumbres cristianas. Yo quiero que mi hermano Ramón también dé una breve introducción acerca de las malas costumbres cristianas. Fíjate, malas costumbres cristianas. Nosotros, como bien tú decías, Anderson, cuando se habla de costumbre, tú lo defines como el estilo de vida de un pueblo. Sí. La forma, su estilo, la manera en cómo se conducen. Y en nuestro país tenemos muchas costumbres que están dentro de una costumbre principal. Por ejemplo, aquí en esta nación, para la gente que son de países que no nos conocen, aquí al mediodía comemos arroz blanco, habichuela y carne. Amén. Eso se le llama aquí la bandera dominicana. La comida de aquí. La comida de aquí, sí.
porque básicamente esa es nuestra cultura, parte de nuestra cultura. Pero aquí en esta cultura también nosotros celebramos fiestas navideñas que se hacen parecido a otra fiesta, pero con cosas diferentes. Eso que tú dijiste de Semana Santa, aquí se celebra, pero de una forma también diferente. Incluso... Y ojo, Ramón, cuando hablamos de Semana Santa, Navidad, estamos hablando de la fiesta que celebra el país, no los cristianos. Exactamente. Estamos hablando de la costumbre como país, no como cristianos. Porque Correcto. nosotros como cristianos tenemos que tener otro tipo de costumbre y nosotros no nos unimos muchas veces a esa fiesta. Estamos hablando de la costumbre como país para tener algo de referencia o de base. Eso es así. Entonces, ya dentro del cristianismo, nosotros estamos hablando de malas costumbres cristianas. O sea, estamos encerrando un pueblo, el cristianismo. Estamos encerrando todos los que son cristianos. Y tú decías que a veces uno aprende cosas, costumbres y hábitos que te enseñan, que tú lo viste de tu papá, que tú lo viste de tu mamá, porque uno tiene que entender que en la casa es que se aprende la mayoría de las cosas. O sea, tú te criaste en el seno de un hogar cristiano y tú viste que tu papá era un hombre de mucha oración y tú viste que tu papá se acostumbró a orar y acostumbró a la familia al servicio cristiano. Es posible y casi 100% posible que tú también seas de esa manera. Amén. O sea, dependiendo de cómo te acostumbraron, así tú vives. ¿Por qué hablo del hogar? Porque mucha gente hoy, creyentes, está haciendo lo que vio en sus padres, lo que vio en sus pastores, lo que vio en sus líderes, porque así mismo lo aprendió. Yo me quedaba pensando que a veces la gente hace cosas aquí en el evangelio que tú le preguntas, ¿por qué usted hace eso? Y te dicen, pero eso es lo que yo he estado viendo todo el tiempo. Eso es lo que me enseñaron. Eso me lo enseñaron, eso yo lo aprendí en la iglesia. Pero cuando tú le preguntas, ¿qué base tú tienes? Porque te lo enseñan. No, porque me dijeron que así que se hace. Exactamente. Así es que va. Pero nunca investigamos o indagamos o supervisamos de que realmente fuera así o que realmente es cierto lo que estamos haciendo. Así es, así es. Por eso tuve gente, por ejemplo, que dicen cierta frase en la iglesia y tú preguntas, pero ¿por qué esa frase? Bueno, porque yo la aprendí cuando me convertí y a mí me la enseñaron. Y hay enseñanza y cosas que la gente aprendió que no son bíblicas, que simplemente fue porque mi abuela o mi abuelo que era cristiano dijo que si yo entro con una gorra, por ejemplo, a la iglesia, eso es pecado, pero no conocen el origen, no conocen las razones de por qué usted se quita, por ejemplo, el sombrero o se quita la gorra al entrar al templo. O sea, no sería una mala práctica, ni una mala conducta, ni algo malo, pero tampoco sería algo bueno, pero usted no sabe el origen de por qué se dice. Hay gente, para darte la palabra, hay gente que hoy día están cantando corito que ellos no saben el origen de ese coro. Sí, sí. Mira, un punto muy importante que tú tocabas, y es que muchas veces por nosotros no saber de dónde proviene algo, no saber el origen, muchas veces vamos a ser confrontados contra aquella persona que se levanta en contra de dicha práctica. Sí. Por ejemplo, yo bebo agua en esta copa. Si hay una persona que no le gusta que se beba agua en esta copa, esa persona va a buscar el origen de por qué no le gusta que se beba agua en esta copa. Pero si yo bebo agua en esta copa, tal vez yo me la bebo porque me enseñaron a beberla o porque me dijeron bébetela en esa copa, pero no busco yo el origen. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto para ser más claro y más específico? Hay cosas, hay conductas que nosotros hacemos porque nos enseñaron o porque nos dijeron hazla, es así que se tiene que hacer. Sí. Pero no porque nosotros nos preocupamos en algún momento en descubrir o en investigar o en estudiar por qué yo tengo que hacer eso. Exacto. Y muchas veces cuando se levanta alguien diciéndote, mira, tú no puedes ver en esa copa, muchas veces somos confundidos. ¿Por qué? Porque no tenemos el origen. Sí. No tenemos una aval con que responderlo. Así es. Solamente lo respondemos. Bueno, a mí me enseñaron eso. Sí. A mí me dijeron que era así. Sí. Pero en ningún momento fuimos convencidos a través de la palabra o a través de un estudio exhaustivo hecho por nosotros mismos. No porque otro nos dijo, sino por nosotros mismos. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Cuando una gente tú ves que hoy es cristiano y mañana
pentecostés, hoy es cristiano, mañana es católico, después adventista y después y hace un sinnúmero mala costumbre de ligas, perdón, es porque nunca tuvo un fundamento en lo que creyó, porque no se convenció él mismo, sino que escuchó a otra gente hablar. Wow. Y cuando tú escuchas a otro hablar y tú mismo te convences de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás practicando, tú vas a ser una persona variante. Wow. Porque cuando alguien venga con otra teoría, tú vas a decir es verdad lo que él dice. Sí. Y cuando alguien venga con otra teoría, tú vas a decir es verdad lo que él dice. Sí. Pero mientras, cuando tú escudriñas las cosas que tú estás practicando, o lo que tú haces, o la costumbre que tú haces en el cristianismo, tú dices, no, espérate. De aquí muy difícil me muevan porque yo estudié por qué hay que beber el agua en la copa. Sí. ¿Por qué hay que hacer eso? Sí. Hay personas que contradicen cualquier teoría cristiana. Vamos a poner un ejemplo para ser preciso y conciso. Hay personas que te dicen, mira, Ramón, tú no puedes entrar con la gorra al templo. Y tú dices, ¿verdad? No puedo entrar con la gorra al templo. ¿Por qué? Porque no puedo entrar. Exacto, pero no te dicen No te dicen el por qué. Entonces, al no decirte el por qué, tú estás siendo expuesto a que alguien que tenga cualquier cosa en contra de la gorra te diga otro por qué y te cambie de parecer. Copeta. Porque tú no tienes una base o un sustento. Entonces viene otra persona que dice, Ramón, tú sí puedes entrar con la gorra al templo. Sí. Mira, por esto, por esto, por esto. Sí. Tú vas a tener que aceptarlo. Sí. Porque tú no tienes una base con qué contradecirle. Exactamente. O con qué contrarrestarle. Y esto es lo que estamos, la principal, ya para comenzar y dar inicio, la principal mala costumbre en el pueblo cristiano, no en todo, no vamos a analizar. En gran parte del pueblo cristiano, en gran parte, no en todo, para que no nos vayan a acabar, en gran parte, es que no le gusta estudiar y no le gusta escudriñar e irse a lo profundo. Muchacho, espérate. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Eso es un tema que está en la palestra pública y que ha venido como enunciándose en esta época. ¿Saben por qué ha venido enunciándose en esta época? Porque ha habido un despertar que lo ha puesto el mismo Espíritu Santo de que nos preparemos para conocer la palabra de Dios y no nos dejemos manipular ni engañar por gente. Sí. Hay gente que me han dicho, varón, y antes eso se mencionaba mucho, yo no tengo que estudiar, el Espíritu de Dios me va a enseñar todo. Equivocado. Los profetas tenían escuela. Daniel tenía escuela. Jesús de Nazaret, nuestro maestro, tenía una escuela. ¿Cómo así? ¿Una escuela en un lugar? No. Recuerden que Jesús tenía una escuela donde no era un sitio específico, pero era una escuela de enseñanza, porque él le hablaba a todo el mundo y se sentaba en los lugares. Enseñaba y predicaba también. Se sentaba en los lugares, se sentaba incluso hasta la orilla del mar, en una yolita, en una barquita. Ahí se ponía cómodo. Pedro, tráeme una almohada, tráeme algo. Ahí se acomodaba y decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Un pescador salió a pescar y enseñaba. Entonces, mucha gente hoy está repitiendo lo que otros dicen porque no se prepararon. Malas. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Malas costumbres. Malas costumbres cristianas. Porque aprendieron ¿de quién? De alguien que le dijo, tú no tienes que prepararte. Tú no tienes que estudiar. Tú no tienes que hacer eso. Y se han vuelto contrarios y enemigos incluso de los institutos bíblicos. Sí. Y hay evangélicos todavía que dicen, no hay que estudiar. Prepárese, que Cristo viene. Pero yo conozco gente que cuando eran muchachitos se le enseñó, Cristo viene, no estudie, no te prepares, no te haga profesional, no haga nada. Que todo esto se va a quedar aquí con el anticristo. Y hoy están pasando trabajo. ¿Sabe por qué? Porque se llevaron de alguien que también le dijeron en otra época. Por eso Jesús, cuando le mostraron la moneda, dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, son malas costumbres cristianas. El tú escuchar gente que no se preparó y tú tampoco hacerlo. Porque esto no es para... No, es que esto, no, varón, hay gente que me dice varón, pero él es pastor, él es ministro, él es un siervo, él es una sierva y Dios lo usa y no tiene preparación. Equivocado, son malas costumbres cristianas, hay que prepararse. Mira, en eso de la preparación, yo también estoy totalmente de acuerdo en ese punto. Hay que prepararse, pero teniendo en cuenta que la mejor revelación la da el Espíritu Santo. No, porque yo no estoy hablando en contra de revelación. No, claro está, no, porque hay muchas personas que se olvidan, mi hermano Ramón, se olvidan de lo espiritual y se enfocan solamente en lo físico, en la preparación física. Es que es un balance. Y es un balance, o sea, teniendo esto en cuenta para las personas que están ahí, que no escuchan y no ven. Usted tiene que prepararse, claro está. Usted tiene que buscar la revelación, o sea, buscar documentarse. Y el Espíritu Santo lo va a ayudar. Y el mismo como maestro, como tú decías, el mismo Cristo enseñaba. Él decía que se iba a la sinagoga el día de reposo a enseñar. Sí. A
leer la Torá, a recitarla. Sí. Decía, hoy es el día del cumplimiento en el cual esta profecía en tal profeta dijo y se va a cumplir hoy. Isaías dijo en tal día, hoy se cumple. Está dándolo a entender de que el mismo maestro enseñaba. O sea que nosotros tenemos que aprender para poder enseñar. Porque si no aprendemos, no vamos a poder enseñar a otros y no vamos a poder dar. Entonces vemos muchas personas que quieren dar pero no están recibiendo. Es una mala costumbre cristiana. Segunda mala costumbre cristiana, en ese mismo tenor, en ese mismo punto, son bastantes. Yo sé que este video no va a dar un solo video. En otra ocasión vamos a traer una segunda parte. Si quieres segunda parte, déjalo en los comentarios. Mira, una mala costumbre cristiana que yo me he fijado que muchos de nosotros tenemos, vamos a incluirnos porque nosotros pertenecemos al cuerpo y el cuerpo es uno. Sí. Es que no le gusta ir a la escuela bíblica. Ay. Tú ves los cultos llenos los domingos, pero el día de escuela bíblica, el día de enseñanza, muchos son los miembros que faltan y no se dan cita. Sí. Dándole, oiga, escuche bien. Una de las partes más importantes en un cristiano es el aprender de la palabra. La palabra. Es el educarse de la palabra. Claro. Para cuando venga un falso maestro, para cuando venga un falso profeta, Sí. él pueda diferenciar el que está hablando verdad del que está hablando mentira. Sí. ¿Por qué vemos personas engañadas en este tiempo? ¿Por qué vemos cristianos que el enemigo lo engaña, que el enemigo le pone trampa? Porque no se está comiendo el rollo. Guay. Cuando tú te comes el rollo, mira, a ti no es fácil que te engañen. Fácilmente no. Mira, a ti no es fácil que te engañen. Y muchas personas, muchas veces ponen en poco la palabra de Dios, ponen en poco los estudios bíblicos. Cuando tú vas un día de estudio bíblico, una iglesia, tú ves tal vez 3 o 4 para 5. que tú estés claro. Ve un domingo de jubileo y de gozo y de coro. No llena, ve. full, repleta. Full. Entonces es una mala costumbre que se ha venido arrastrando el pueblo. Yo llamo a los pastores a que los días, gloria a Dios, de estudio bíblico, llamen al pueblo, porque ese es un día de lo cual el pueblo tiene que estar más congregado, aprendiendo de la palabra del Señor. Otra mala costumbre cristiana es, y eso se ha hablado mucho y se le ha dado mucha lata, porque la gente tiene que aprender. La mayoría de nuestros músicos, ellos mientras está el coro y está todo nítido, pero cuando entró el predicador a beber agua afuera, a hablar con la novia. No. Sí, eso se da. Yo como predicador he llamado. Señores, por favor. Yo te digo la verdad, yo estaba por coger unos ayunos y unas oraciones para que Dios me descifrara ese enigma de por qué los músicos, los levitas, desde que llega el predicador, se van, como que se acabó el culto, como que ya no vamos, tenemos que ir. Y se van, y muchas veces si tienen que irse hasta para su casa, se van para su casa. Ya se acabó el culto, ya el predicador, o sea, como que lo que el predicador lleva mucho. No estoy diciendo que nosotros no estamos generalizando, No, y no diciendo que ellos hacen con esa intención, pero lo que se ve y se percibe es como que a ellos no les interesa lo que se va a decir. Exactamente. Aunque esa no sea su intención, para que no malinterpreten. Mira, a mí me ha pasado, yo soy testigo ocular de que me ha pasado y yo he tenido que llamar, por favor, ahora se va a predicar la palabra de Dios, que todo es importante, pero la palabra es lo más importante de esto. Porque la palabra es la que restaura, la que fortalece. La palabra es la que libera, la que rompe. Sí. No son los coros, no son ni siquiera muchas veces es la gente estar cantando ahí por cantar. Porque hay gente que cantan por cantar. Sí. Simplemente. Pero la palabra rompe cualquier argumento contrario. Y yo he visto muchos músicos y adoradores que se van. Sí. Otros no se van, pero entonces se quedan aislados hablando, que es una mala costumbre, también cristiana, hablando. Hay otra mala costumbre que quiero decirte. El día que se anuncia que hay oración, nadie va. Tampoco, wow. Y regularmente se dice... Yo diría que es una mala costumbre, yo diría que es una mala malicia del mismo reino de la tiniebla. Oye, porque en cuando mi iglesia se habla de oración, es como que se está hablando... de algo malo, de algo terrible, de algo catastrófico, como de algo que suena feo, como pesado. Sí. Mira, yo te soy sincero, cuando el cristiano está frío y está tibio, cuando no le gusta orar. No le gusta orar. Y cuando se habla de oración, se habla de algo cansón. Sí. Lo digo con toda honestidad, cuando nosotros estamos fríos, estamos tibios en el evangelio y se nos habla de oración, nos sentimos como, algo cansón. Sí. Pero cuando usted está en el espíritu que se le habla de oración, usted dice, bueno, qué bueno. Qué lindo. Sí, ahora vamos a orar. Oye, el mejor servicio es el servicio de oración. Cuando tú estás en el espíritu, cuando tú estás fortalecido. Yo recuerdo que en ocasiones había gente que preguntaban, ¿qué hay hoy? Oración. No es oración. O sea, como se desvalorizaba y se cualquierizaba la oración. Y eso ha sido
de tiempo en tiempo una mala costumbre cristiana que yo he visto. ¿Tú sabes cuál otra mala costumbre cristiana yo llegué a notar también? Que la gente se iba antes que el servicio termine. Wow. Vamos a despedir y ya habían 10 que yo habían llegado a su casa. Sí. El pastor dice, no se vaya nadie. Y han tenido que decir, no se vaya nadie, porque se veía como la gente, antes de despedir, se iba. Sí. Otra mala costumbre cristiana que he visto. Antes de tú avanzar en la otra mala costumbre cristiana, queremos hacer un énfasis a las personas que nos están viendo. Esta mala costumbre cristiana que estamos mencionando es para que nosotros podamos identificarla, sí, primero. Segundo, corregirla. Sí. Y tercero, no volver a caer en esa mala costumbre. Exacto. O sea, corregirla desde raíz, arrancarla de raíz. Que si usted está practicando alguna de estas malas costumbres, usted diga, bueno, yo soy un cristiano, yo le sirvo a Cristo. Yo tengo que comenzar a cambiar, porque ya el viejo hombre que hacía ciertas cosas que a Dios le desagradaba, no puede hacerla aquí en los caminos. Así no es. Puedo ser lo deshonesto a Dios, no puedo ser lo infiel a Dios. O sea, esto es para despertar en usted un cambio en cosas que parecen sencillas, que parecen pequeñas, pero al final dice la misma palabra que cacemos las zorras pequeñas porque ellas dañan todo el viñedo. O sea, esa cosa sencilla que nosotros tenemos como cristianos, tenemos que cambiarla porque tenemos que dar ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Sí, otra mala costumbre cristiana que yo llegué a ver es que había gente que esperaban llegar al culto para ellos comenzar a hablar. De ahí. Mientras el predicador estaba predicando, ellos hablando. Pero también mientras estaban dirigiendo un devocional o un cultural o lo que sea, ellos tenían una comunicación estrecha. Es una mala costumbre cristiana. Y cuando tú les mirabas, ellos realmente estaban masticando chicle al mismo tiempo. No. Masticando chicle y hablando. Y cuando tú... sí, eso da risa. Y cuando el pastor decía, señores, por favor, hagan silencio, se detenían. Pero al momento que el predicador volvía o el pastor, comenzaban de nuevo. Eso es otra mala costumbre cristiana que se ve mucho en los escenarios todavía hoy día. La masticadera de chicle y la habladera en pleno servicio. En medio del servicio. Eso se llama irreverencia. Claro. Y eso es algo que a Dios le desagrada. Cuando nosotros somos irreverentes delante de cualquiera, no importa si se está predicando, si se está adorando, si se está cantando, si se está diciendo lo que se esté diciendo, siempre y cuando hay una persona parada en el altar ministrando lo que sea, ya sea una prédica, una palabra de Dios, cantando un coro, uno tiene que tener reverencia, no solamente a la persona, sino a Dios, porque cuando estamos en la iglesia, recordemos que no estamos en nuestra casa, ni en nuestro trabajo, estamos en el lugar de adoración, el lugar donde se va a exaltar a Dios. Mira, yo voy a mencionar una mala costumbre cristiana. Ya yo tenía otra acá. No, pero llévalo suave, Ramón. Tenemos que cambiar muchas cosas. Yo voy a mencionar una mala costumbre cristiana, que yo creo que esta mala costumbre, yo no sé cuándo fue que inició, en verdad, no sé cuáles fueron sus orígenes, si fueron en el 1950 o en el... Creo que no, que para esa fecha, creo que no. Cuando consulto con los ancianos, en esa fecha no se daba eso. Pero yo sé que nació de un tiempo para acá. Y es una mala costumbre que yo quiero que usted la tenga en cuenta. Usted que me está oyendo, preste atención. Que es una mala costumbre que hay que sacar 911. Esto es un 911 en la iglesia. 911, Ramón. Ok. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Que la persona, el pueblo espera que el que se para ahí adelante tenga que traer la manifestación de Dios a la tierra. Muchachos, son muy fuertes. Las personas esperan que el que se vaya a parar, ya sea la adoradora, el adorador, el predicador, el evangelista, el profeta, sea que tenga que mover cielo y tierra para que la presencia descienda. Sí, es y cierto. Si no lo hace, dice entonces se no tiene a Dios. Es cierto, y yo lo he dicho eso. Y recordemos que nosotros somos un cuerpo, que todos somos llamados a adorar. Hay personas que tú te paras y ellos se paran, vamos a ver qué lo hace. Sí, a medirte. Como a medir. Es a medirte que están. Y eso es algo que se ve tan desagradable. Muy feo. Tan desagradable. Recuerde que el que hace que la presencia caiga o llegue a un lugar, a la iglesia, a donde sea, donde se esté haciendo el culto, no es el predicador, no es el evangelista, no es la adoradora, es el pueblo unido, con un corazón contrito y humillado, quebrantado delante de Dios, adorando en un mismo espíritu. Mira, hasta que en el día de Pentecostés, hasta que los discípulos no se encontraban unánimes y juntos, el Espíritu no descendió. No pasó nada. Pero por eso que tú ves congregaciones que el que
está delante está desgalillado, adorando a Dios. Sí. Pero los que están enfrente están haciéndole como una contraguerra. Para que tú como te que creas. ellos están haciendo el papel de los demonios, haciéndole contraguerra al que se para adelante. Sí. Y se pone, oye, Sí. que hay personas que se ponen Yo lo he así. visto, a mí se me han puesto así. Una mala costumbre del mismo demonio, Señor lo reprenda. Eso no es de Dios. Hermano, sin importar quién se pare en un púlpito, adore a Dios, alabe a Dios. Porque hay personas que han tomado esto como por grupos sectoriales. Sí. Si se para Juan, yo voy a adorar. Ajá. Si se para María, yo voy a no, alabar. exacto. Pero si se para Pedro, no, Pedro No, no me cae adoro. muy bien. Yo no voy a adorar cuando Pedro esté Sí. ahí adelante cantando. Sí. Entonces tenemos que corregir esto, porque esto es una mala costumbre que no solamente afecta a la vida del cristiano, sino también afecta a nuestra vida espiritual, a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Nos afecta como cristianos, porque muchas veces al que nos le estamos negando una adoración no es al que está ahí adelante, sino es a Dios. Y Dios ve cuando tú dices, pero tú no estás adorando cuando adora a María, pero cuando Pedro adora, tú sí adoras. Entonces, Sí. una adoración acondicionada o una adoración ficticia. Sí. Exactamente. Mala costumbre, cristianas. ¿Tú sabes qué mala costumbre yo noté también y he notado en el Señor, en este camino? Son muchas que hay, pero Dios nos está iluminando con las principales. ¿Para qué? Para que se lo digamos y podamos romper con eso. Hay gente que tú lo ves así en una silla o en un banco. No alaban, no dicen nada, pero cuando le traen el micrófono, ay. quieren que todo el mundo se desgalille. Aquí hay gente que no alaban a Dios. Pero ¿y tú qué estabas haciendo? O sea, allá atrás, ellos son pasivos. Cuando toman ese micrófono, ellos quieren entonces que el pueblo hágalo, pero no lo hacen nunca. Y yo he notado eso de mucha gente, eso es mala costumbre cristiana, que le encanta esa parte, mandar a alabar a la gente, pero ellos no lo alaban cuando están allá atrás. Sí. Y se gozan, como tú decías, dependiendo de quién se pare. Si es Perencejo, si es de mi coro, si es de mi grupito. Sí, es fulana. Voy a alabar a Dios. Voy a adorar al Señor, pero este no me cae muy bien. Este predicador no me cae muy bien. Y no alaban al Señor cuando otro se para, pero cuando están atrás tampoco lo hablan. ¿Tú sabes cuál otra conducta que es dañina y es una mala costumbre? Gente que lamentablemente, y yo quiero que tú abras tus oídos bien claros, que todo el mundo sabe que eso se da. El día que el predicador tomó el micrófono y empezó a predicar y hablar, y no habló lenguas o se sacudió, Dios no estuvo ahí para mucha gente. Si él no se sacudió, si él no habló 2 o 3 lenguas, si dio un sermón tranquilo, di que Dios no está ahí porque Dios no se mueve en los sermones tranquilos. No, lo que pasa es que eso lo dicen tal vez, mi hermano Ramón, aquella persona que no tenga madurez espiritual. Si no tiene mucha madurez lo puede decir, pero una persona madura. No, es una mala costumbre, hasta los maduros, hasta los que están goteando casi, que lo dicen. De hecho, yo he visto eso. No, Que no es maduro, porque una persona madura, ¿sabe? Cuando hablo de una persona madura, para que me entienda. Es mental, mentalmente. Cuando estoy hablando de una persona madura espiritual, yo no estoy hablando de una persona que manifieste los dones. Escuche bien, que hay gente que se confunden con este término. Sí. La gente piensa, muchas personas piensan que la persona madura espiritual es una persona que Dios manifieste los dones a través de ella. No, eso no es maduro. Eso no es maduro espiritual. Si no, preguntémoslo a Pablo, cuando a los mismos corintios, que son la gente que más manifestaban los dones, son la gente que más hablaban en lengua, les llaman niños que están en leche fluctuante, diciéndole, a esta altura de juego ustedes tenían que ser maestros, pero ustedes todavía son niños. O sea, a esta altura ustedes deberían de estar comiendo plátano y están bebiendo leche. Y de ser maestros, pero todavía son niños. O sea, Pablo le está llamando a una persona inmadura, una persona que manifiesta dones. Escucha bien, una Wow. persona que habla lengua, para que usted entienda que porque una persona tenga algunos dones no quiere decir que es maduro. Por eso te decía que hay muchas personas maduras dentro del pueblo que aunque Dios no se mueva tal vez con un fuego de resplandor, porque una vez Elías lo estaba buscando en el fuego, en el torbellino, Y ahí no estaba. y Dios no estaba ahí. Otra vez también en esa misma ocasión Elías lo estaba buscando de otra manera, pero En el Dios, terremoto, en no el estaba. terremoto. ¿Y dónde estaba Dios? En el silbo apacible. Entonces, ahí podemos ver que hay personas que tal vez digan, como tú dices, mi hermano, que tengan esa mala costumbre. No, Dios no se movió. Sí. Pero aparte de mala costumbre, lo que pasa que le falta es más discernimiento y también más madurez espiritual. Te lo digo porque yo estaba en una vigilia hace unos años y me acuerdo que el predicador estaba tranquilo, estaba dando una palabra. Ustedes, hay que entender algo, Anderson. No todo el mundo tiene el mismo nivel el mismo estilo. Ni todo el mundo tiene la misma capacidad. No. Ni todo el mundo tiene también ese ranking de estar
en movimiento No, lo que constante. pasa es que Dios tiene diferentes tipos de vasos. Y No, y conforme también hay- a la voluntad, Él se va a glorificar, y conforme al lugar y también a la persona que se le está hablando. Tú no le puedes venir a hablar a un romano como se le hablaba a un judío, porque los romanos eran romanos y los judíos eran judíos. Tú tienes que hablarle conforme a su capacidad y a su entendimiento. A una persona del campo, tal vez que se crió en el campo, que tiene un dialecto en específico, que conoce un dialecto, que conoce un sinnúmero de palabras, tú no le Que conoce de víveres, de yuca, de plátano. Exactamente. de Tú no ñame. le puedes venir a hablar como se le habla tal vez una persona que nació y Está se aquí en el crió. palacio con Danilo, que estaba con el, Exactamente. con el No es el expresidente. mismo tipo de dialecto. No, no es lo mismo, es verdad. Pero también me refiero a que hay gente que, por ejemplo, tienen su estilo, su forma de moverse. Hay personas que son sumamente pasivos. Sí. Cuando ellos están predicando, ellos son sumamente pasivos. Tú lo ves tranquilo y así ellos disertan la palabra. Y así Dios los usa. Hay otros que son como el amigo mío, como Andy Jiménez, que corriendo y fluyendo y ¡guay! Y grito. Yo no puedo buscar que esa persona sea igual que Andy, por poner un ejemplo, o igual que alguien que se mueve así. Entonces, cada uno debe tener cuidado, porque tú no puedes juzgar a una persona por la forma como predica, porque cada uno tiene su estilo. Y hay gente que hacen eso se llama mala costumbre, ¿verdad? Mala costumbre cristiana de juzgar esa cosa. Entonces, hay otra que a mí me llama también mucho la atención y me ha preocupado. ¿Cuál? Que hay personas que el día que el predicador no le dice así dice Dios y le pone la mano, ellos dicen Dios no me habló. Ay, ay, ay. Dios no me habló. Yo no sé si a ti te ha pasado que hay gente que dicen, Dios no me habló. ¿Y por qué? Porque el predicador no oró por mí, oró por fulana, oró por perencejo. Y Dios le habló, pero a mí no. Es que Dios habla por su palabra. Y hay gente que simplemente los malacostumbraron. Iglesias que viven solamente de profecía. Y eso es lamentable. Que toda la gente de esa casa solamente creen que Dios habla cuando alguien dice así dice Dios. Y es por eso que surgen muchísimas falsas profecías, muchísima gente emocionada, muchísima gente que dicen, pero ven acá, fulana murió y Dios le habló. Dios no le habló nada, es la emoción de esa casa, mala costumbre. Sí, mira, es un grave error. Sí. Cuando nosotros solamente queremos vivir de la profecía. Dios habla a través de los profetas, claro está. Dios habla a través de la profecía. Creemos en eso. Creemos en el don profético. Creemos en el ministerio profético. Claro. Pero el problema es cuando nosotros solamente nos basamos en una sola vía de la cual Dios habla. Y Dios puede tener 5 vías. Mira, escucha bien, voy a poner un ejemplo. Dios puede tener 5 carriles para hablar, 5 vías. Y si además tú te pones en el profético, Dios tiene que hablarme en el profético. Pero si un día Dios te quiere hablar por la palabra, si un día Dios te quiere hablar a través de sueños, no, que Dios tiene que hablarme en el profético. Cuando ven a ver, Dios está hablando a través de la palabra y nosotros esperando una profecía, esperando una revelación y Dios tratando con nosotros a través de la palabra. Así que nosotros tenemos que tener como un poquito más de madurez y ya dejar de ser niños fluctuantes y comenzar a comer alimentos sólidos. Escucha esto. Una mala costumbre cristiana. Hay gente que cree más a la profecía de alguien que a la palabra. Ay. Y eso es una mala costumbre que está en la iglesia. Dios mío. Eso es una mala costumbre que está en la iglesia. Porque hay gente que usted le dice, hermano, la palabra de Dios dice esto y esto. No, Dios me habló. Pero ¿cómo así? ¿Dios tiene 2 bocas? No, porque Dios me dijo a través de un profeta. Entonces, ahí crean una mala costumbre porque no se sujetan al hombre de Dios. Sí. Dicen, yo no oigo hombre. Yo no me sujeto a hombre porque ya Dios me habló a través de alguien y me dijo que yo soy profeta, que yo soy pastor, que yo soy evangelista y yo no me sujeto a nadie. Esa es una mala costumbre que también se ha vivido de tiempo en tiempo en la iglesia. Sí. Gente que no se sujeta y que anda por ahí como chivos sin ley, profetizando, hablando, predicando, sí. Pero sus pastores no tienen control de ellos porque es una mala costumbre que la aprendieron de otro que le dijo, no te sujetes. No te le sujetes a hombre, que fue Dios que te llamó. Sí. Eso es una mala costumbre cristiana que se vive. Sí, mira, tú lo sabes que eso se ha vivido mucho tiempo. Esa mala costumbre viene surgiendo de aquellas personas que tienen un espíritu, ¿cómo decirlo? ¿Cómo llamarlo? Cuando no se someten a nadie. Un espíritu de Absalón. No, y no solamente de Absalón, un espíritu aquel que no se somete, que es desobediente, una persona que es desobediente,
porque si no se somete a los hombres, mucho menos se va a someter a Dios. Sí. Pero mira, ya hablando de lo que es la mala costumbre, y la mala costumbre cristiana, que es el tema, recordemos que en una ocasión el pueblo de Israel está en Egipto, en cautiverio, pero Dios lo libera. Recordemos que el pueblo duró una temporada en cautiverio en Egipto, sirviendo en Egipto. Sí. Y esto me llama mucho la atención. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo que el pueblo duró en Egipto en cautiverio, sirviendo como servidumbre, haciéndose la cosa de servidumbre, el pueblo adoptó muchas malas mañas, muchas malas costumbres. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y no, de una forma u otra, escucha bien, de una forma u otra, consciente o inconsciente, el pueblo de Dios se contaminó. Escucha esto, el pueblo de Dios se contamina con muchas malas mañas egipcias. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, espérate, tengo que sacar al pueblo, lo voy a libertar, pero antes de entregarle lo que le voy a entregar, tengo que desintoxicarlo. Tengo que quitarle esas malas mañas, tengo que quitarle esas malas costumbres que ellos aprendieron en Egipto, esas malas cosas que yo no le enseñé, que no provienen de mí. Y escucha esto, antes de Dios meter al pueblo o entregarle la tierra prometida, la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, Dios primero lo procesa en el desierto. Así es. ¿Tú sabes lo que me da a entender esto? Que hay cosas que en nuestra vida no se han manifestado por nuestras malas costumbres cristianas. Tal vez cosas que usted vea sencillas. Tú dices, no, pero eso es algo sencillo, hermano Anderson. Yo lo voy a dejar de hacer cualquier día de esto. Esa mala costumbre tan sencilla puede retener una bendición tan grande que venga de parte de Dios. Así que tenemos que alinearnos y comenzar a decir, a revisarnos, a observarnos, a hacernos un autoanálisis nosotros mismos y decir, espérate, de esas malas costumbres que están ahí, que ellos han mencionado, yo tengo dos, yo tengo que cambiarlas, porque esto me está tal vez reteniendo la bendición. Mira, hasta que el pueblo, Dios no lo procesa de una manera tal, el pueblo, Dios no le entrega la tierra de Canaán. Y escucha, no entraron todos, al final no entraron porque perecieron. El pueblo, todavía estando en medio del desierto, comienza a murmurar, a criticar y a sacar todas esas malas mañas, esas malas costumbres, esas malas actitudes que aprendieron en Egipto. Escucha esto. La gente, tú me trajiste, tú me conectaste hoy. ¿Es verdad? Yo siempre te conecto, pero hoy te toca a ti. Sí. Oye, esa conexión, el pueblo aprendió como esclavos, aprendieron a hacer su propia comida. Sí. Y ellos, de repente, se alimentaban con mucho ajo y mucha cebolla. Sí. Y en el desierto, ellos le dijeron a Moisés, nos acordamos del ajo, nos acordamos de la cebolla, del rábano, nos acordamos de aquellas cosas y aquí perecemos de hambre. Se habían acostumbrado a vivir cosas y a tener cosas y a hacer cosas que luego en el desierto las anhelaban. ¿Tú sabías que las malas costumbres de mucha gente vividas en el mundo las trajeron al evangelio? Sí. Y al traerlas acá, se acuerdan de su pasado. Eran buenos mentirosos. Y en el evangelio no han dejado de mentir. Mala costumbre. Eran gente engañadora. Engañaban a cualquiera. Habían gente en el mundo que hoy son creyentes que le daban 3 brincos a un gato. Le llevaban por encima 3 saltos. Eran más gatos que un gato. Y esta gente a veces en el mismo evangelio se han quedado con esas malas costumbres. Y hoy, como creyentes al fin, deberían de dejar. Pero hay otros, como el pueblo, porque estoy citando el pueblo, muy duro, pero estoy citando es al pueblo. El pueblo, una de las malas costumbres que tenía, que era más fuerte, por lo cual Dios muchas veces se incomodaba. ¿Se incomoda Dios? Bueno, no trate de averiguarlo. El pueblo, Dios llegó a decirle a Moisés, apártate, que los voy a consumir. Señor, ¿por qué? Porque están criticando, están murmurando. Tú sabes la gente que tiene la mala costumbre de murmurar todo. Sí, sí. Anderson. No hacen ni muchos evangélicos, lamentablemente cristianos, acostumbrados a murmurar todo, cosas que no entienden, cosas que entienden, cosas que no les importa, cosas que no les incumbe, ellos la murmuran. Y eso es una mala costumbre cristiana que viene desde antaño, que hay gente que no soporta la lengua y hay que ponerle un candadito en la boca. Aleluya, para poder ayudarle, porque es una mala costumbre. Otra cosa que el pueblo tenía en el desierto era que se quejaba demasiado. Sí. Cuando nosotros nos quejamos mucho, es una mala costumbre cristiana, porque la mayoría de los cristianos nos vivimos quejando. Ay, la situación económica sí está mala. Ay, se anuncia que el 2022 es terrible. Ay, ¿qué va a pasar con esto? Ay, que esto. Y a Dios no le gusta tanto que la gente se queje, porque en el mundo tú te podías quejar de la manera que tú quisieras, pero aquí tú tienes fe.
y la fe no admite quejas. Sí. Varón, pero todos los seres humanos nos quejamos en algún momento, sí, pero hay gente que tienen una costumbre mala, dañina, que presentan miseria, presentan mezquindad, presentan su problema hasta los inconversos. Yo he visto cristianos diciéndole al colmadero, esto se lo está llevando quien no lo trajo, pero dale palabra de esperanza a ese colmadero, claro. Dale palabra de esperanza a esa gente que está en el súper, dale palabra de esperanza a esa gente que está en la calle. Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque aprendieron y eso se convirtió en una costumbre y esa costumbre se adhirió a ellos y se puso una costumbre negativa y hoy se le llama mala costumbre cristiana porque es un mal hábito que tenemos. Mira, hay hábitos que nosotros tenemos que comenzar a desaprender y eso es lo más difícil en el ser humano, desaprender. Mira, eso es algo que es un poquito... Que no es fácil. No es fácil. Soltar lo que tú aprendiste. No es fácil tú soltar algo de la noche a la mañana. Pero es algo que tenemos que comenzar a practicar, a desaprender las malas costumbres que a Dios le desagradan. Porque cuando nosotros tenemos malas costumbres, decía que se estancan las bendiciones, se estanca muchas veces el propósito de Dios. Porque muchas veces Dios quiere llevarnos a un lugar. Muchas veces Dios quiere llevarnos a un escenario. Muchas veces quiere Dios hacer grandes cosas con nosotros. Pero por esos malos hábitos no lo puede hacer. Porque Dios no va a llevar a una persona que todavía no ha cambiado su lenguaje a un espacio o a un lugar donde Él sabe que se respeta. No sé si alguien me puede entender. Si Dios sabe que tú tienes un lenguaje todavía que no es conforme a su palabra, un lenguaje de bendición, Dios no te va a llevar a un lugar que Él sabe que tú vas a expresar ese lenguaje. Entonces tenemos que comenzar a cambiar por nuestro propio bien. Por nuestro propio avance, para nosotros poder avanzar en los caminos del Señor. Vamos a cazar esas zorras pequeñas, esas cosas que al parecer vemos sencillas, al parecer vemos como algo leve, sí, pero al final nos viene afectando en nuestra vida espiritual. Y antes de avanzar en las malas costumbres cristianas, que son bastantes, y no estamos haciendo esto con forma de descartar a nadie, ni de señalar ni de atacar a nadie, sino de que reflexionemos, sí, y de que entendamos que tenemos que cambiar nuestros malos hábitos, sí, nuestras malas expresiones, nuestro mal caminar y esas malas costumbres que nosotros conocemos, que nosotros sabemos que nos están haciendo daño en nuestra vida espiritual. Mira, y antes de avanzar, hay una mala costumbre que tal vez sencilla en los cristianos, se ve sencilla. En el mundo secular tal vez eso es sencillo. Eso tal vez en el mundo natural, en los humanos normales, en las personas del mundo, eso se puede dar, eso no importa, porque son personas que todavía no tienen a Cristo y se puede pasar por eso, está bien. Pero en nosotros, mi hermano Ramón Cabral, esto es algo como que me choca mucho, porque se ve sencillo, pero algo que produce en sí, produce algo malo. ¿El qué es? Yo no te lo quiero ni decir. No, dilo, que el pueblo quiere que tú lo digas también. Estoy hace rato como para no decirlo. Como vacilando, igual que yo. Porque yo también tengo esa mala costumbre, entonces tengo que cambiarla. Ah. Sí, yo también me Si yo la tengo hoy, vamos a cambiarla. No, tenemos que ponernos en eso, te lo digo con toda honestidad, porque realmente una mala costumbre que todo cristiano debe cambiar, y es el incumplimiento del horario. Muchas veces decimos, nos vemos a las 4 y dan las 4:30, 4:50, 5 y no llegamos. O decimos, yo voy llegando cuando nos estamos cambiando. No, varón, yo estoy ahí en 5 minutos, varón, yo llego en 7 minutos. El que me habla a mí de 5 minutos le digo mentira, porque a mí me engañaron varón, mucho con eso. Yo llego en 7 minutos y nosotros ni hemos salido. Eso es una mala costumbre, una mala maña. Al final estamos mintiendo, ¿tú sabes? Por supuesto que sí. Y si nos volvemos reincidentes en mentir, la mentira, somos mentirosos. Somos mentirosos y los hijos, los que hablan mentiras, ¿son hijos de quién? Ay, no lo diga, que ellos lo saben. Ay. Mira. Tenemos que cambiar esa mala costumbre. Eso es lo único que puedo decir. Wow. Hay que cambiar esa mala costumbre de ser impuntual en las cosas del Señor. Y no en las cosas del Señor, en todas las cosas. Wow. Que si decimos que vamos a llegar a las 4, lleguemos a las 4. Si decimos que vamos a llegar a las 3, lleguemos a las 3. Vamos a cambiar esa mala costumbre, mis hermanos, de llegar tarde a los servicios de la casa del Señor. Mira, eso será, wow. No, yo estoy ahora mismo, mira, yo he visto cultos que se publican culto a las 7, por el culto de las 9 todavía no ha empezado. Eso es verdad. Y eso ofende a la presencia de Dios. Claro que sí. Nosotros llegando tarde a los servicios. Eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Y yo me incluyo. Tenemos que cambiar eso, mis hermanos. Tenemos que cambiar eso porque en verdad, si Dios dijo que a las 7, tú le dijiste a Dios que a las 7, que sea a las 7. Por eso es la palabra que dice que tú sí seas sí, tú no seas no, que no le prometa a Dios nada. Mejor así es. No haga promesa que tú no vayas a cumplir. Wow. Si usted sabe que el culto es a las 7, comiéncelo a las 7.
No, comienza a las 8. Mira, ya uno se ha acostumbrado. Porque la gente te dice a las 7, tú vas a las 7, entonces no ha llegado nadie, no ha montado nada. Entonces, wow, pero ven a las 8. Entonces muchas veces contaminan a uno y entonces uno se vuelve uno más del montón. Y es por eso, yo era antes, mira, yo era una persona que si la cosa era a las 7, a las 6:50 yo estaba ahí. Con la cosa yo no cogía en ese ámbito, no me gustaba jugar. Pero ya uno se ha contaminado. Ya dicen a las 7, uno llega a las 7, no hay nada. Pues yo vengo a las 8 entonces, ya porque no hay nada. Sí. Y a las 8 comienza el culto, o comienza la actividad, o la reunión, o lo que haya planeado para ese día. Sí. Entonces, mis hermanos, tenemos que cambiar esa mala conducta. Si a las 7, sea a las 7. Porque si usted cuadró con Dios, que usted con Él tiene una cita a las 7, Dios lo está esperando a las 7, no quiere aparecerse a las 8, porque Dios es más importante que usted y que yo. Vamos a cambiar eso en nuestra vida, mis hermanos. Wow, es lamentable que eso que tú dices se viva tanto en nuestras vidas. Eso se vive a diario, Anderson. Yo me incluyo también porque, como tú dices, yo soy una persona que soy un tanto responsable en ese sentido, no dicho por mi boca nada más, sino porque mucha gente que me invita lo ha dicho, la gloria es de Dios, y dicho, no, si Ramón dijo que viene, él viene. Pero a veces me ha tocado eso que dice Anderson, que como yo he visto que yo llego temprano y entonces cuando llego no encuentro a nadie o encuentro 2 o 3, sí. Entonces yo digo, ven acá, ¿y para qué llegar tan temprano si yo pude haber hecho tal cosa? Sí. Y yo venía corriendo, dándole ese vehículo a todo lo que da por ahí, a regozo, como decimos aquí, tener algún accidente, un percance, para poder cumplir, porque eso me ha tocado a mí en muchas iglesias, me ha tocado en muchas prédicas, en muchos lugares, sí. Que me han dicho, varón, esté aquí a las 8 en punto, que a las 8 le entregamos, por lo menos unos 10 minutos antes, a las 7:50, me dijeron a las 8, y yo he estado ahí hasta las 9 de la noche, y a veces 9:10, y yo he dicho, pero me dijeron que a tal hora. Cuando ya entonces me entregan el micrófono, la cosa se pone peor, porque ya la gente comienza a irse. Pero yo no tengo la culpa. Llegaron tarde y también se van temprano. Sí. Entonces, tú te preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Es que tenemos malos hábitos, malas costumbres cristianas. Hemos adquirido malos hábitos porque no ha habido alguien responsable que nos haya enseñado y nosotros nos hemos llevado de los otros que también incumplen. Como este incumple, yo voy a incumplir. Y Dominicana lamentablemente se ha vuelto un ícono común de esto. Lamentablemente, cuando se habla en Estados Unidos de las 7 de la noche y es americano, es hora americana, el americano se va. Sí. Si tú le llegaste a las 7:05, él se va, porque él a las 7 dijo que era. Pero entonces, ¿por qué los cristianos? ¿Por qué? Y a veces el cristiano tiene que decir hora americana. Sí. ¿Pero por qué? El americano tiene que ser más fuerte que nosotros, que somos de Dios. No, debería decirse hora cristiana y cumplir con el horario. Pero nosotros nos hemos vuelto incumplidores uno con otro. Ahora, si es en una empresa, nos llegamos tarde. Porque sabemos que si a las 6 que se entra, yo que trabajaba en la madrugada, todos los días a las 5 de la mañana yo tenía que estar ahí porque yo estaba encargado del personal, y como encargado de un personal, cuando yo entraba, un personal se iba y el otro entraba. Si yo estaba a las 5:10, ya había un personal que iba a salir, que estaba así, esperándome, varón. Son las 5:10, ya yo tengo que estar en camino. Entonces yo tenía que estar puntual ahí. Y a veces yo digo, Dios mío, ¿por qué nosotros le ponemos tanto énfasis a lo que es perecedero, a lo que es el hombre, a lo que es de esta tierra? Y cuando se trata de lo de Dios, ¿sabe por qué? Dios me enseñó que es porque nosotros no lo vemos. Pero Dios es más recio que el hombre. Sí. Dios es más fuerte. Dios es más determinante. Dios incluso es más, en el sentido de estricto, es mucho más estricto. Lo que pasa es que no le vemos la cara, no le vemos el rostro. Pero si Dios se manifestara y dijera, yo soy Dios aquí y ustedes están incumpliendo, el látigo estaría sobre la espalda de mucha gente que incumplimos. Pero como no vemos a Dios y vemos al hombre le tenemos miedo. Tememos que nos cancelen, tenemos miedo a que nos digan, usted tiene
una cosa de esta que le ponen a la gente, una falta. Usted incumplió, a usted le vamos a rebajar del sueldo de la quincena. Pero lo bueno de esto es que los castigos de Dios son más fuertes. Son más fuertes. Los cocotazos de Dios no es quitarte una quincena. Dios te quita el empleo completo. Completo. Desempleado por 3 años para que tú te vuelvas obediente. Sí. Tenemos que tenerle más temor a Dios que a los hombres y que al mismo reino de la tiniebla. Sí. Al único que debemos tener el temor, no miedo, temor, Sí. es al Señor. Dame un solo mala costumbre. Este es muy fuerte. ¿Quién? Este es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Tú crees? Este es muy fuerte. ¿Saben que hay una mala costumbre cristiana que yo no sé qué es lo que está pasando, que con el paso de los años como quiera se incrementa? Y es que coger prestado y no pagar. Mira. Vamos a pararlo ahí. Va a haber una segunda. Yo la tenía para la segunda parte. En la segunda parte vamos a tener más invitados para que hablemos de este tema. Ese tema muy fuerte. Yo lo tenía para decirlo ahora, no, lo voy a dejar para una segunda parte porque es muy extenso. Sí. Vamos a invitar a usted, si usted quiere la segunda parte, déjenlo en los comentarios. Sí. Recuerde que esto es con el motivo de edificar, de que restaurar y de que nosotros nos alineemos a la voluntad del Padre. Amén. Nos alineemos a la palabra, nos alineemos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que si usted tiene alguna mala costumbre de esta, reconózcalo y comience a trabajar en ella para que usted pueda estar mejor y bien delante de los ojos del Señor. Dios le bendiga. Hemos llegado a la parte final de este video. Esperen pronto la segunda parte. Déjenlo en los comentarios y deje alguna mala costumbre que usted entienda que es evidente que los cristianos debemos cambiar. Dios le bendiga, Dios le guarde. No olvide suscribirse a este su programa, Joven de Cristo. Dios le bendiga y hasta la próxima.